Paz a todos, hermanos. Qué bendición compartir con nuestros hermanos que están tomando su lugar, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y como dice, hay lugar en la amplia viña para todo labrador, ¿verdad, hermanos? Hermanos, vamos a estudiar acerca de lo que es la verdadera dedicación. Dedicación, que quiere decir una entrega, pero cuando se le agrega la palabra verdadera es, como podríamos decir nosotros, una entrega total, sin dejar nada escondido o guardado o oculto. Y como dijo Jesús, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que nos vamos a basar en lo que nos dice su palabra, en la enseñanza que Jesús nos dejó, en lo que Él hizo. Y para ello quiero que vayamos a Juan capítulo 6, versículo 37 y 40. Quiero que leamos, y si ya lo tienen, yo pues ya lo tengo acá, y dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, normalmente estos versículos se leen cuando estamos en un acto fúnebre, pero Jesús no lo dijo, hermanos, para que fuera utilizado en un acto fúnebre. Así que lo vamos a analizar del punto de vista que Él se lo dijo a sus discípulos, a sus oyentes. Porque Jesús no tenía un féretro allí al frente para inspirarse y decir estas palabras, no lo dice la palabra de Dios. Así que nosotros no necesitamos un féretro para entender lo que nos está enseñando acá, sino más bien, hermanos, vamos a verlo del punto de vista de una verdadera dedicación. Presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos, ese es nuestro compromiso, para servirle como Él lo desee. Ese es nuestro compromiso. Servirle, para eso, hermanos, debemos nosotros de servirle como vasos adecuados para el uso de Dios. Fíjense bien, como vasos adecuados para el uso de Dios. Para que esto suceda, debemos abandonar las cosas y prácticas del mundo que estén en conflicto con nuestra verdadera dedicación a Él, y someternos a la enseñanza de su palabra y guianza del Espíritu Santo, para que esto suceda. Solo si aceptamos el propósito divino podemos entregarnos en completa dedicación a Dios, hermano. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús aceptó y reconoció el propósito de su Padre de ser enviado a la tierra. Él dijo: oigan,
yo no he venido aquí a la tierra a dar un paseo, no vine yo a eso. Yo vine para que tengan vida. A eso vine yo, dijo él. Eso es lo que está diciendo aquí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que no me da, el que no me lo da mi Padre, ese no viene acá, no viene. Y entonces dice él, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, y este es nuestro punto, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para qué, hermanos, para hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién lo había enviado a él? ¿Quién había enviado a Jesús? El Padre. Y entonces él dijo, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esto, hermanos, es una verdadera dedicación, porque él se dedicó completamente a hacer lo que el Padre le envió que hiciera. No es cierto que a veces nos ordenan a nosotros hacer algo y decimos, no, pero sí lo voy a hacer, pero primero voy a ir a hacer tal cosa que me corresponde a mí. Y entonces después no hacemos lo que se nos ordenó hacer. Entonces, para que nosotros podamos tener una verdadera dedicación como la que tuvo Jesús, necesitamos presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos. Eso es lo que necesitamos, entregarnos delante de Dios como sacrificios vivos, no como andan unos por ahí enseñando de que hay que hacerse pedazos, ¿verdad? Y entre más se mueren a la par de uno, pues eso es mejor. Eso no es, hermano. Eso no es entregarse en sacrificio vivo. Sacrificio vivo es así como está usted, vivo. Porque Dios es un Dios de ¿qué, hermanos? Es un Dios de vivos. ¿Verdad? Alaba, alma mía, dijo el salmista, porque al lugar donde vas, allí no vas a poder. Alaba hoy, porque hoy estás bien, estás vivo. Después no hay que hacer, allá no hay empresa, no hay nada. Entonces es hoy. No va a estar esperando usted estar bien, porque el mundo le enseña de que mañana va a ser mejor que hoy. Eso es lo que el mundo le enseña. Pero ¿es real eso, hermanos? Mañana, ¿qué sabe usted de mañana? No sabemos nada. Si va a ser mejor o va a ser peor. Basta, le dice la palabra de Dios, a cada día su propio afán. Entonces, lo que nos corresponde hacer, lo tenemos que hacer hoy. Y a lo mejor esté usted pensando, no, pero es que yo me voy a entregar al Señor, pero primero necesito casarme, ¿verdad? Y después de que me case, entonces sí. O si no, primero voy a esperar que mis hijos se crezcan y después, sí. Bueno, si está pensando primero en usted, no va a haber una verdadera entrega, ¿verdad? No va a haber venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Si trasladamos nosotros esto a nuestra propia vida, el Señor vino y nos rescató a nosotros, nos tiene aquí. ¿Para qué nos tiene aquí el Señor? ¿Para qué nos introduce a su iglesia? ¿Para qué nos introduce, hermanos? Para que hagamos nuestra voluntad, para que hagamos la de Él, ¿verdad que sí, hermano? Eso es lo que, para eso estamos aquí. Y para que haya una verdadera entrega, entonces debemos de entregarnos a Él como sacrificio vivos. Y ese es nuestro compromiso, para servirle a Él como Él lo desee. Presentarlos delante, servirle a Él como vasos
Yo recuerdo, hermanos, nosotros tomábamos agua en unos huacales, le llamamos nosotros, no sé cómo le dicen ustedes, que son de unas bolas que nacen en los árboles, se cortan por mitad y se limpia y allí se toma el agua. Muy buena, ¿verdad? Muy buena. Pero había un mueble así que le llamábamos chinero. No sé si ustedes se recuerdan de los famosos chineros. Y es que allí se guardaban las cosas que eran de China. O sea, es un material que se usa, ¿no? Ahora que por todos lados, hoy está bien, por todas partes ahí. Entonces en ese tiempo hace poquito fue eso, no fue hace mucho tiempo, hace muy poco tiempo, tener una cosa de esas, era una reliquia, hermanos, bueno, en ese lugar, ¿no? Y había allí una pequeña cajita que tenía como unos 6 vasos, y arriba tenían una ruedita así como doradito. Y yo estaba pequeño, estaba como de unos 7 años y me quedaba viendo esos vasitos y me gustaba verlos porque eran transparentes y muy bonitos y bien bonitos, ¿no? Y yo quería tomar agua allí, tomar mi café allí, pero no me dejaba, mi hermanos. No, eso es intocable. Y yo veía que sí lo sacaban cuando llegaban algunas personas de visita y era gente especial y para ellos sí. Y yo tenía que tomar en mis huacales, ¿verdad? De morro, de jícaro, como le llamamos allá. Y nunca pude tomar en uno de esos hasta que compré uno, ¿verdad? Después. Y comparando eso, hermanos, que nosotros, el Señor nos rescata, nos convierte en un vaso especial que está reservado para algo especial. O sea, no cualquier vaso, hermanos. No algo que se recoge allí del montón, se medio limpia y ya está sirviendo, no. Algo especial, más que esos vasos que yo le cuento, ¿verdad? Que al final creo que se quebraron. Pero, hermanos, nosotros estamos comparados así como vasos especiales para eventos, para una actividad completamente especial para servicio de Dios. Necesitamos entonces para esto abandonar las prácticas del mundo que estén en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que estén en conflicto, que no nos permitan a nosotros servirle y adorarle a Dios. Todo aquello que nos estorbe para alabar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo voy a hacer? Bueno, no sé, eso es lo que hay que hacer, dejarlo. ¿Cómo le va a hacer? Si usted quiere, por eso dice la palabra de Dios, no podéis servir a 2 señores. No se puede, ¿verdad? A Dios le agrada y no comparte su gloria con nadie, dice, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, primero necesitamos para esto, como lo hizo Jesús, fue reconocer que fue enviado de su Padre con un propósito y que venía a hacer la voluntad de su Padre y no la de Él. Jesús a lo mejor tenía voluntad de seguir raspando madera y haciendo mesas y sillas y vendiendo, hermanos, ¿verdad? O quizás pasar allá en el templo leyendo el rollo de la ley y contestando todas las preguntas de los fariseos y de los escribas. Podría haber sido algo muy bonito y hacerse muy famosos y quizás maestro de todos los maestros que habían de la ley. Pudo haber optado por ese camino, pero no venía para eso, hermano. Él no venía a eso. Él venía a cumplir otra cosa. Entonces nosotros necesitamos también, igual que Jesús, retomar
retomar el propósito inicial de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito inicial? Estamos hablando desde Génesis. El propósito inicial. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo estamos sobre la tierra? ¿Cuál es la razón, hermanos? Génesis nos dice cuál es la razón. Génesis 1, 26 al 31. Allí nos declara cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos dedicamos a nuestras propias cuentas y no a las cuentas de nuestro Padre. Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Nos dedicamos a otras cosas y batallamos y no encontramos, hermanos, porque estamos prácticamente luchando en contra de la corriente. Y así sí que es difícil. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, se os ha para comer. Y miren, hermanos, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios, ¿qué vio, hermanos? Y vio Dios que era bueno. Hermanos, y nosotros nos dedicamos a otra cosa que no es hacerla. Tenemos nosotros que retomar, empezar. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me creó a mí? ¿Cuál es la función que yo debo de tener como parte de su creación? Necesitamos hacer eso. Necesitamos reconocer que somos la máxima creación de Dios. Somos la máxima creación de Dios, hermano. Hay animales muy inteligentes y que nos dejan a nosotros sorprendidos con la forma como ellos se comportan. Los canguros, por ejemplo, ¿verdad? Los canguros, hermanos, son animales muy inteligentes. Los conejos también. Pero usted y yo somos más inteligentes que ellos, hermano. Sí. Porque la cebra, por ejemplo, la cebra no sabe si es negra con rayas blancas o es blanca con rayas negras. No sabe, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos todo. Nosotros conocemos cada uno de los animales. Necesitamos, hermanos, reconocer que Dios puso su creación bajo nuestro cuidado. Génesis capítulo 2, verso 15. Gracias, hermano. Puso su creación bajo nuestro cuidado. Todo lo que está para alrededor nuestro está bajo su protección. Usted tiene que cuidar de él. Puede ser su familia, su esposa, sus hijos, su vecino, su hermano, animales o tierra, lo que sea. Todo lo que usted alcanza a ver y está bajo su dominio, es su responsabilidad brindar bienestar y brindar una protección. Esa es la voluntad de Dios, por eso nos creó. Necesitamos entonces, hermanos, también
amar a Dios con todo nuestro ser, así dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, quiero que lo busquemos. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Miren lo que dice ahí. Capítulo 6, versículo 5. Y amarás, dice, hermanos, a Jehová tu Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, o con todas tus fuerzas, según la versión más moderna, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, y la Biblia mía dice con todo tu poder, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, amarás a Dios. Necesitamos hacer eso, amar a Dios con todo nuestro ser. Mateo 22, 37. Mateo capítulo 22, verso 37. Vea lo que nos dice, hermanos. Allí nos pide en Deuteronomio amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos. Mateo capítulo 22, verso 37, ahí nos pide, en el verso 37 dice: y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Está, hermanos, recordándole lo que dice en Deuteronomio. Y luego, no solo le dice eso, sino que le da más. Y dice, le dice, es el primero y el grande mandamiento. El verso 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le está diciendo, mira, los 66 libros que tenemos aquí escritos, eso es la razón de ser de todo esto, hermanos. La razón de ser de cada uno de nosotros es cumplir lo que nos dice su palabra. Amarás, dice, al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros amamos nada más a aquellos que nos aman, no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Compartimos nomás con los que pueden compartir después con nosotros. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Y entonces no podemos tener una entrega total. Estaríamos igual que Israel, ¿verdad? Y el Señor diría, este pueblo de labios me honra, pero ¿qué diría más, hermano? Su corazón está lejos de mí, porque está haciendo no la voluntad del Padre, sino la voluntad de Él mismo, no como el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús nos dio su ejemplo y Él dijo, yo no he sido enviado para hacer mi voluntad, he sido enviado para hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Así que no me digan que haga otra cosa, porque yo voy a hacer solamente lo que mi Padre me envió. Eso fue lo que dijo Jesús. No podía dedicarse a otra cosa. Y entonces, ahí lo tenemos, esta enseñanza, amando entonces a Dios con todo nuestro ser y amando al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? El verso, vamos a ver el verso 39.
el verso 40 dice: y estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos y Jesús les preguntó, él empieza a enseñarles cómo es lo que, qué es lo que tenían que hacer. Él estaba enseñando acerca del amor a Dios y al prójimo. Pero ahí tenemos nosotros amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es increíble, pero a veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos como debe de ser. No nos cuidamos, no nos resguardamos, sino que nos explotamos, hermanos, a nosotros mismos. Imagínense, si eso hacemos con nosotros mismos, ¿qué más no podremos hacer con el prójimo? Por eso dice la palabra: ¿no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu de Dios? Y el que destruyere el templo de Dios, ¿qué pasará, hermanos? Dios, dice, destruirá al tal. Y no se refiere a una casa de estas. No se refiere a eso, se refiere a nuestro ser, a nuestro cuerpo, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Hay algo más que está bajo nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a ver también capítulo 13 y el versículo 8. Y dice así: no debáis a nadie nada, dice, hermanos, sino amaros, dice, los unos a otros. En eso, dice el apóstol, debéis de sentiros en deuda. Debemos de sentirnos que nosotros debemos el amarnos los unos a los otros. Debemos de sentir que nos hace falta, ¿verdad? Pero no vamos a irnos por otro lado, sino a sentir que nos hace falta, que no estamos amando a nuestro semejante, a nuestro prójimo, como debería de ser. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. El que ama al prójimo, hermanos, dice, cumplió la ley. Y es que así dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos, y a nuestro prójimo que lo estamos mirando no lo amamos? Es muy complicado. Entonces nosotros tenemos que meditar y tomar nuestra responsabilidad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 7 dice de la siguiente manera, el verso 7: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice, hermanos. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y sigue diciendo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. No hay ninguna opción, hermanos. El amor al prójimo se tiene que manifestar en nosotros. Se tiene que manifestar en nosotros. Pero usted está esperando que le amen. Si me aman, les amo. Y si no, no. ¿Verdad? Entonces no estamos cumpliendo la ley de nuestro Dios. Probablemente que sea algo muy duro esto para nosotros ponerlo en la práctica, pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es para poder lograr una verdadera dedicación a nuestro Dios. El apóstol Juan no dice que sea fácil eso, pero sí nos dice que lo debemos de hacer. Veamos otro punto que tenemos que hacer para ir finalizando. Proclamar las buenas nuevas de salvación. Ese es otro punto. Proclamar las buenas nuevas de salvación. Mateo 28 y versículo 18. Mateo capítulo 28. Y vamos a ver el versículo 18. ¿Lo encontraron ustedes? Mateo capítulo 28, verso 18 dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Proclamar las buenas nuevas de salvación es la voluntad del Padre, ¿o no, hermanos? Sí, esa es la voluntad del Padre. Si nosotros hacemos eso, entonces estamos en una completa dedicación. Estamos haciendo como dijo Jesús: yo no estoy aquí para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, usted dirá, pero ¿cómo se va a hacer? Hay infinidad, hermanos, de formas. Hay muchos programas y hay muchos cursos de evangelismo, pero quiero decirle, hermano, que ninguno sirve si usted no tiene voluntad. Hay bastantes libros que hablan, que nos enseñan acerca de cómo evangelizar. Hay bastantes ministros muy capacitados para instruirnos. Ninguno funciona. Ni aunque venga de Guatemala, o que venga el hermano desde El Salvador a enseñarnos, o de donde quiera que sea que venga. No funciona ningún programa evangelístico cuando no hay voluntad en nosotros. Por eso Jesús dijo: yo no he venido para hacer mi propia voluntad. Si prevalece nuestra propia voluntad, ninguna cosa funcionará. No habrá nada que funcione. Romanos capítulo 10, versículo 14. Quiero leer esta otra porción de la Biblia. Romanos capítulo 10 y el verso 14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mire, hermanos, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, hermanos, sin haber quien les predique? ¿De qué manera, hermanos? A veces hay participación sobre temas en las redes sociales,
y le mandan allí alguna pregunta a uno para que también participe. Y en vez de haber una enseñanza, lo que hay es decirle: oye hermano, yo lo lamento por ti, pero eres un ignorante en las escrituras. Y entonces digo yo, ¿y así cómo va a aprender el hermano? ¿De qué manera? Si desde luego que aparecen allí las preguntas para que alguien las responda, ¿verdad? Y participe, o sea, alguien pregunta porque quiere saber, ¿no? Y empieza a pelearse una congregación contra otra congregación, que nosotros somos más sabios que ustedes y que ustedes son más ignorantes que ustedes. ¿Y de qué manera se va a aprender así, hermano? No. Si el Señor hubiera venido y hubiera dicho: todos los ignorantes gentiles ahora tienen la oportunidad de ser sabios, vengan a mí, ¿usted cree que hubiéramos llegado? No. Y Él nos llama y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y a todos nos gusta descansar, entonces vamos a Él, ¿verdad? Entonces es así. ¿Quién, dice, cómo van a predicar? Dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. ¿Es la voluntad del Padre que nosotros vayamos y llevemos el evangelio o no, hermanos? Sí, así como me lo dieron a mí. Yo tengo que multiplicarme. Bueno, la palabra de Dios dice que somos ovejas, y las ovejas se reproducen, ¿verdad que sí? En la Biblia no he encontrado yo los pastores reproduciéndose. No hay. Allí dice que los pastores se encargaban de llevar a las ovejas por buenos pastos, y las que se multiplicaban eran las ovejas. Las ovejas son las que se multiplican. Jacob, hermanos, era cuidador de ovejas y cuidaba tanto, y yo no vi a Jacob reproduciéndose en ovejas. No, las ovejas que le dio Labán para que se las cuidara se empezaron a multiplicar porque él las protegía, porque él las cuidaba. Y Jacob era el mismo Jacob. Entonces, somos las ovejas, la iglesia, la que estamos llamados a multiplicarnos, a llevar el evangelio, a llevar la palabra. Así que, hermanos, Jesús descendió del cielo y se sometió por completo a lo que el Padre le había encomendado. ¿Y qué es lo que nos encomendó? ¿Qué es lo que le encomendó el Padre a Jesús? Hacernos salvos. Eso fue lo que le encomendó. Y aunque le costaba su muerte, pues también se sometió a ella. Y aunque le costó traición, como vimos hoy en la mañana, pues también aceptó ser traicionado. Aunque le costó ser abofeteado, pues también aceptó ser abofeteado. Pero él venía a hacer la voluntad de su Padre. Pónganse de pie, hermanos. Retomar el propósito inicial de Dios, amar al prójimo, a Dios con todas nuestras fuerzas, y proclamar su santo evangelio, es algo que de una o de otra forma debemos hacer. Y es que esa es, hermanos, nuestra razón de ser iglesia de Dios, ¿verdad? No es para ser una denominación más, ¿verdad? No, la razón de ser de la iglesia de Dios es proclamar las buenas nuevas, hacer la voluntad del Padre. Que el Señor le bendiga.
que Él nos ayude a cumplir su voluntad. Paz, hermano. Paz, hermano.